Estamos en julio de 2020, en pleno auge de la pandemia del coronavirus y de manifestaciones de protesta por todo el mundo. En este panorama de grandes conflictos, queremos resaltar un tema de gran importancia: la tierra, nuestro territorio y el futuro que se avecina. López Obrador ha considerado a la minería y al proyecto del Tren Maya como prioridades económicas. Además, ha señalado que las críticas realizadas en su contra son juicios de los conservadores. Por su parte, algunos de sus epígonos han difundido el rumor de un intento de golpe de Estado, encabezado por quienes se oponen a la Cuarta Transformación, la 4T. Pero, ¿quiénes son los conservadores y qué es la 4T? Para entender una y otra cosa es necesario hacer un repaso histórico. Los llamados conservadores son los herederos de los conquistadores, los encomenderos, los latifundistas, los hacendados y todos aquellos sectores que se han enriquecido con los recursos del país. Los gobiernos panistas de Fox y Calderón son claro ejemplo de esta plutocracia. Tan solo recordemos la frase de Fox cuando dijo: "Este es un gobierno de empresarios para empresarios". Y aunque estos grupos tengan portavoces con gran habilidad para el debate, la gran mayoría son unos ignorantes, como aquellos que en vehículos último modelo protestaron contra el gobierno de Obrador por estar llevando el país al comunismo. ¿Y qué es la 4T? Este término, inventado por los asesores de AMLO, es un concepto que ha funcionado a medias, pues la gran mayoría de la población no termina de entenderlo. AMLO sostiene que la 4T es la cuarta gran transformación del país. Las otras tres serían la guerra de independencia, la reforma y la revolución. Obrador deja de lado otra gran transformación, mucho más determinante, y que fue la guerra de intervención de los Estados Unidos entre 1846 y 1848. En esa guerra imperialista fuimos despojados de más de 2.370.000 kilómetros cuadrados, a lo cual se sumó la posterior venta de la Mesilla por Santa Ana, un territorio de 77.000 kilómetros cuadrados. Tan solo Chiapas, para darnos una idea, tiene poco más de 73.000 kilómetros cuadrados. Desde entonces, México, mutilado por más de la mitad, se desplaza en carrito de valeros y solo avanza rápido cuando va de bajada. Pero ¿qué tanto transformaron el país los otros tres grandes acontecimientos? En la guerra de independencia, los héroes auténticos fueron decapitados o fusilados. Y la independencia, entre comillas, la consumó un criollo que había combatido a los mismos insurgentes, Agustín de Iturbide, quien poco después se declaró emperador. Cabe señalar que este levantamiento de los criollos fue por la reinstauración en España de la Constitución de Cádiz en 1820, que rescataba los ideales de la Revolución Francesa de 1789: libertad, igualdad, fraternidad. La reforma sería la segunda gran transformación. Aquí también la ignorancia y el fanatismo de los conservadores salieron a relucir al acusar a Benito Juárez de hacer las leyes de reforma que, entre otras cosas, determinaban la separación de la Iglesia y el Estado. Estas leyes son resultado de una serie de documentos que se fueron configurando
desde la tercera década del siglo XIX y cuyos artífices principales fueron, entre otros, el doctor Luis Mora, Valentín Gómez Farías e Ignacio Ramírez, el nigromante. Sin embargo, hay otro proceso que los historiadores oficiales no mencionan: el fortalecimiento a raíz de la intervención yanqui de un sector de liberales procapitalistas encabezados por Juárez y Lerdo de Tejada, en oposición a los llamados liberales puros, en lo fundamental Ignacio Ramírez, a quien Juárez mandó encarcelar. No hay documento más claro que demuestre esa inclinación pro-yanqui que el Tratado Magley Ocampo, que afortunadamente el Congreso de Estados Unidos echó para atrás por considerar que beneficiaría a los estados esclavistas del sur. Establecía, entre otras aberraciones, el otorgar el paso a perpetuidad por 3 partes del territorio nacional de mercancías, soldados, armas y municiones de los Estados Unidos. Los 3 corredores que el gobierno juarista ofreció a cambio del apoyo yanqui contra los conservadores serían: 1, el istmo de Tehuantepec; 2, de Matamoros a Mazatlán; y 3, del río Bravo a Guaymas. De haber sido ratificados por los yanquis, estos ya se habrían apoderado cuando menos de las 2 penínsulas, y lo más probable es que se hubieran engollido toda Centroamérica. Durante el porfiriato se continuó con el despojo a las comunidades iniciado por el juarismo, y esa gran concentración de la riqueza en pocas manos conduciría a la revolución, la tercera transformación. Pero, ojo, el inicio de esta guerra civil también se dio con apoyo yanqui ante el coqueteo de Porfirio Díaz con las potencias europeas. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, es frase del dictador. La otra deidad de AMLO, aparte de Juárez, Francisco I. Madero, firmó su Plan de San Luis en San Antonio, Texas, el 5 de octubre de 1910. Allí se comprometió a establecer elecciones libres y democráticas y restituir a los campesinos sus tierras. Esta segunda promesa nunca pretendió cumplirla, solo fue una maniobra para ganarse el apoyo del pueblo. Por eso, Zapata se volvió a armar, al darse cuenta de que todo había sido un truco para ganar tiempo. El resultado de la revolución fue el aplastamiento de los ejércitos campesinos, sobre todo por sus errores al no unificar sus tropas en el momento preciso y por no ofrecer un proyecto de gobierno a nivel nacional. La burguesía, en cambio, sí pudo realizar un proyecto de nación plasmado en la Constitución de 1917 y con el apoyo de dinero y armamento yanqui, exterminó a los campesinos sublevados y cooptó al final a los pocos líderes sobrevivientes. La ausencia de principios en los caudillos triunfantes explica los asesinatos entre ellos y también los tratados de Bucareli, firmados por Obregón en 1923, donde los gringos, a cambio de su apoyo político y económico, impusieron a México serios candados a la Constitución y vetaron el desarrollo tecnológico y militar del país. Bajo estas graves restricciones, se fueron asentando los cimientos de un poder monolítico que perduraría hasta el nuevo milenio, con el PNR, el PRM y el PRI como partidos aglutinantes y organizaciones corporativas como la
Confederación de Trabajadores de México, CTM, y la Confederación Nacional Campesina, CNC, que ejercerían control político sobre los obreros y los campesinos. ¿Pero acaso la 4T no ha venido a revertir el estancamiento del país y recobrar la soberanía? ¿Acaso la reforma política no nos devolvió la libertad al escoger con el voto a nuestros gobernantes? Para responder estas preguntas, repasemos de nuevo la historia. El sufragio efectivo no reelección, pregonado por Madero, se convirtió con el tiempo en el dedazo. El presidente en turno escogía a su sucesor, pero siempre bajo la tutela de los gringos. El país creció, pero no como suponían que debía crecer junto a la potencia triunfante de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos. México desarrolló un capitalismo dependiente y una tecnología orientada en lo fundamental a la extracción de materias primas, sobre todo petróleo, para satisfacer la demanda de los vecinos del norte que nos enviaban a cambio productos manufacturados. En la rama de la educación, solo se permitía crear técnicos de mantenimiento para la tecnología extranjera, pero no para un desarrollo científico propio. Las patentes, además, eran de Estados Unidos o de Europa. Todos los intentos por democratizar el país fueron reprimidos. Recordemos las protestas de campesinos desde los años 20 y las de ferrocarrileros, maestros, electricistas, médicos y estudiantes durante los años 50 y 60. La represión del 68 fue proverbial, pero hay que señalar los movimientos precedentes de los cuales no se habla. En 1966 se formó la CENET, Central Nacional de Estudiantes Democráticos, que llegó a aglutinar 400.000 elementos en todo el país. También la CCI, Central Campesina Independiente, llegó a reunir grandes sectores del campo y dar una gran batalla. Ese enorme tejido político-social fue el que hizo posible el 68 y permitió organizar la huelga en movimiento con el trabajo de brigadas, además de abolir la llamada democracia representativa e imponer la soberanía de las bases. El genocidio del 2 de octubre no acabó con la lucha, que pasó a la clandestinidad, y mientras una parte se fue a organizar el movimiento obrero campesino popular, la otra se lanzó a la guerrilla. La respuesta del gobierno ante estos movimientos fue la guerra sucia de los 70, con el exterminio prácticamente de los grupos guerrilleros en poco más de una década, y la infiltración en las organizaciones y la cooptación de líderes en el movimiento popular. Pero la jugada maestra del régimen fue la falsa reforma política, con la domesticación de la llamada izquierda y la amplitud del abanico de la corrupción hacia los nuevos partidos. La consigna de plata o plomo produjo resultados favorables al gobierno. Y al entrar de la Madrid, la paz de los sepulcros permeaba por todo el territorio. Se iniciaba el neoliberalismo. A nivel mundial, la caída del muro de Berlín fue aprovechada por los reaccionarios para anunciar la muerte del marxismo, mientras se acentuaba el bloqueo a Cuba y se demonizaba la naciente revolución bolivariana en Venezuela. En México, las últimas administraciones del PRIAN fueron catastróficas. Calderón realizó el trabajo sucio para los gringos al balcanizar todo el país, fomentar el terror y enriquecer a la industria armamentista. A fin de cuentas,
la droga sigue fluyendo libremente a los Estados Unidos. Peña Nieto, con sus reformas estructurales, le dio la estocada de muerte a la soberanía nacional. La caída estrepitosa del PRIAN en las urnas creó entre muchos sectores de la población un espejejismo de que por fin la democracia había llegado. Lo cierto es que AMLO tuvo que pactar con fuertes grupos empresariales, el ejército y el imperialismo, para que no hubiera otra caída del sistema o no se realizara entonces sí un golpe de Estado. Sin embargo, esa campaña de los conservadores, desarrollada durante sexenios anteriores, de que AMLO era un peligro para México, de que si tomara el poder se convertiría en otro Hugo Chávez, fueron mentiras para cohesionar a los sectores más retrógradas de la derecha. Lo cierto es que AMLO es tan neoliberal como los neoliberales a los que critica. A fin de cuentas, no se trata más que de pugnas interburguesas, como las que hay en los Estados Unidos entre el grupo de Soros y el de BlackRock. La lucha es por los grandes contratos multimillonarios para realizar los megaproyectos. Podrá ser lento para hablar y decir a menudo frases cantinflescas, pero López Obrador no es tonto, sabe jugar sus cartas. Por eso echó atrás el nuevo aeropuerto de Texcoco para entregarle el proyecto de Santa Lucía al ejército y así ganarse su adhesión. En cuanto a la minería y el Tren Maya, debemos señalar que no solo hace esto para atraer más inversiones, sino que la reactivación inmediata de esta y el megaproyecto del tren se inscriben en una subordinación a la lógica imperialista. Recordemos al respecto el Plan Puebla-Panamá propuesto durante el sexenio de Fox y que implica convertir el sureste en un corredor de mercancías al servicio de ya saben quién. En este reacomodo de fuerzas económicas, acentuado por el coronavirus, a Estados Unidos le urge afianzar sus cotos de poder. El TEMEC es una medida de urgencia ante el avance de las economías asiáticas encabezadas por China, realizada la criminalización del país en una guerra contra las comunidades, entregados los recursos energéticos durante el sexenio de Peña Nieto. Ahora el imperialismo yanqui necesita de un gerente que administre a su favor la economía y los recursos de México. Este es el papel de AMLO. Por eso la insistencia de este en combatir la corrupción, reducir el gasto público y verificar el cumplimiento de los impuestos. Un Estado capitalista, aunque sea dependiente, requiere eficiencia para enfrentar la guerra económica que se avecina. ¿Qué futuro nos espera? ¿Qué camino deben seguir los pueblos originarios para defender su soberanía? El recorrido histórico que hemos hecho nos hace concluir varias cosas. Uno, que jamás ha existido democracia en México. Dos, que el imperialismo yanqui siempre ha considerado a México como un territorio para exprimir al máximo sus recursos y que hoy se apresta a fortalecer el neocolonialismo no solo en nuestro país, sino en toda América Latina. 3. Que las llamadas tres transformaciones anteriores fueron reacomodos de los sectores adinerados. 4. Que la llamada 4T es un espejejismo que ha engañado a un pueblo esencialmente religioso que sueña con la llegada del Mesías. 5. Que los conservadores siguen siendo los mismos fanáticos, racistas, pedantes y prepotentes de siempre y que su único objetivo es quitar a AMLO para repartirse de nuevo el pastel. Y 6. Que el pueblo,
y sobre todo las comunidades originarias son quienes tendrán que asumir la lucha por la tierra y la defensa de los recursos naturales y la naturaleza ante los grandes proyectos extractivos, la minería, el cambio en el uso del suelo, la deforestación y la contaminación. Los procesos realizados en México y en el mundo como efecto de la pandemia serán irreversibles. El gobierno mexicano tratará de levantar la economía. Obrador se verá presionado por los grandes empresarios a cumplir con los acuerdos establecidos, a la vez que necesitará realizar programas sociales que le permitan mantener la credibilidad de una parte del pueblo necesaria para sostener la votación a su favor y perpetuar su proyecto de nación. Mientras tanto, las comunidades del campo tendrán que enfrentarse por sí solas al crimen organizado o bien a la Guardia Nacional. La respuesta ante los asesinatos de George Floyd y Giovanni López son semejante a la placa tectónica que acumuló energía hasta por fin desatar el terremoto. Pero toda violencia sistémica, toda respuesta a esa violencia es inútil cuando no hay una estructura política que pueda cosechar ese descontento y canalizarlo en logros específicos. Mientras no se construye un tejido político social independiente, nunca habrá avances reales que beneficien al pueblo. Es necesario conocer la historia y aprender de los errores y los aciertos en las luchas anteriores para trabajar desde las bases comunitarias, tanto en el campo como en las ciudades, y construir los cimientos de un movimiento popular cuyos principios sean el rescate de la soberanía y la abolición de la injusticia. Las cartas están en el aire. No solo tenemos que enfrentar a nuestro destino, sino participar en la construcción del mismo. La tierra nos pertenece. Es hora de pelear por la cosecha.